Buenas tardes a toda la audiencia. Estamos con un nuevo programa de Hablemos de Biblia. El segundo programa, para ser más precisos. Así que no esperen que sea el mejor programa del mundo, pero la idea es que sea más fluido que el programa anterior, ¿no? Con más experiencia tengo que estar, así que tiene que salir mejor. El día de hoy tenemos al hermano Adrián Avilés, que aparte de ser un hermano de la iglesia, es alguien que también está en un programa acá en esta misma radio. Así que espero que me levante el programa, que lo sepa manejar bien. El día de hoy tenemos un tema que el hermano me propuso hablar. En realidad me propusiste varios temas, ¿sí? Y yo elegí el que más me interesó. El título que le pusiste vos, lo tengo acá escrito, ¿es realmente todo lo que sucede la voluntad de Dios? Y bueno, de esto se puede hablar un montón. Antes quería aclarar porque me dijo el hermano que tengo la cara blanca. Y no es por maquillaje ni nada raro, lo que pasa es que estaba pintando el baño de mi casa y entre el polvo que saqué del techo y la pared me quedó así la cara. Me bañé y todo, pero no me lo pude sacar. Así que disculpen eso los que están viendo el video en YouTube. Es por eso, no hago cosas raras ya, yo no me maquillo ni nada. No sé qué preferís, Adrián. ¿Te querés presentar primero? Porque mucha gente se conoce ya, pero por si hay alguien que no. Bien, buenas tardes. ¿Cómo estás, Kimei? La verdad que para mí es un placer estar acá. La verdad que me encantó mucho tu propuesta cuando me lo propusiste antes de comenzar con este programa. Para mí es muy valedero la iniciativa y de alguna forma la idea es justamente esa, de llevar un poco de claridad a aquellos que no lo conocen y hacernos reflexionar a nosotros que somos parte de esta aplicación de Radio Israelita, para que de alguna forma podamos también reflexionar en algunos detalles o en algunos conceptos que muchas veces tenemos arraigados como que son valederos, como que son certeros. Y no es mi intención, como te decía en su momento, cambiar el concepto de nadie, sino que llevarnos a reflexionar de alguna forma para ver si es tan correcto nuestra forma de pensar. En esta noche me gustaría que compartiéramos justamente ese título que vos presentabas. ¿Es realmente todo lo que nos pasa voluntad de Dios? Eso es lo que vamos a tratar de meditar, porque muchas veces es inobjetable e indiscutible que Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito para todo y nosotros debemos entrar dentro de ese propósito. Pero muchas veces propósito no es voluntad. Propósito es algo que uno muchas veces desea para con las demás personas. Pero hay que ver si realmente nosotros cumplimos con ese propósito. Porque de alguna forma nosotros ya venimos de antemano con un manual de vida, por decirlo de alguna forma, un parámetro de vida, pero no significa muchas veces que eso sea pura y exclusivamente la voluntad de Dios. Entonces vamos a analizar eso un poquito. Si realmente todo lo que nos pasa o todo lo que pasa, porque yo creo que vamos a tocar varios aspectos, no solamente lo que nos pasa en forma particular, sino lo que pasa en forma general, como iglesia, como sociedad, como humanidad, como seres, de alguna forma, que habitamos esta tierra. Vamos a ver qué tan valedero es que todos nos sometemos a una sola voluntad. Claro, porque vos me decías que este tema va a ser dirigido tanto para la gente dentro de la iglesia que entienda estos conceptos, como para alguien que esté escuchando por primera vez, también le va a servir. Claro, sí, no hay duda, porque esto es valedero para todos. Aquellos que somos parte, de alguna forma, de esta iglesia, de esta tan bien representada como lo planteaban la semana pasada, esta iglesia, también tenemos un concepto sobre lo que es la voluntad de Dios, que muchas veces vale la pena o valdría la pena de alguna forma rebalancearlo o en nuestras mentes poder evaluar si realmente tenemos un concepto, si se quiere, correcto de todo esto. ¿Por qué la importancia de este tema, Kimei? Porque muchas veces nosotros vamos a dejarnos llevar o de alguna forma ayornarnos, por decirlo de alguna forma, a algo creyendo que la voluntad de Dios es indiscutible. Pero realmente, ¿será indiscutible, Kimei, la voluntad de Dios? Esta pregunta y muchas otras más la vamos a estar charlando. Ahora vamos a pasar una alabanza si mi técnico está despierto.
Y bueno, cuando volvamos de esta pausa, de esta alabanza que vamos a pasar, vamos a estar hablando, vamos a empezar directamente con el tema. Y bueno, espero que salga algo lindo y vamos a estar dando ejemplos también si da el tiempo. Y como siempre, va a haber espacio para las preguntas. No tengo el número ahora acá a mano de la radio, pero... Te lo digo. A ver. 11 41 80 76 78. 11 41 80 76 78. Ahí está, me encanta. Eso es lo bueno de tener a alguien de la radio a mano, porque yo tengo malísima memoria. Así que las preguntas y los mensajes son bienvenidos. Después de este... no sé cómo decirle, corte comercial, queda raro, sí, porque nos estamos pasando... Pausa musical. Después de esta pausa musical vamos a continuar. Continuamos con Hablemos de Biblia. Te noté como que querías decirlo vos, ¿puede ser? No, capaz la costumbre. No. Vamos a empezar directamente con el tema. Como dijimos el día de hoy, vamos a estar hablando acerca de cuál es la voluntad de Dios, si todo lo que sucede es voluntad de Dios. Pero antes de pensar eso, yo creo que es importante hacer esta pregunta o esta diferencia. Justamente, ¿hay diferencia a veces, o puede haber diferencia entre la voluntad de Dios para nuestras vidas, hablando de la persona individual, y lo que nosotros queremos para nuestras vidas? Es como que nosotros podemos elegir otra cosa que no sea lo que Dios tiene para nosotros, lo que Dios tiene pensado para nosotros. Y hay que arrancar, como decíamos, el manual de vida o los parámetros que nosotros tenemos. Porque muchas veces pasa que los parámetros que nosotros ponemos o lo que nosotros queremos para nuestras vidas, creemos que es la voluntad de Dios justamente. Uh-huh. Pero ahí es donde apunta la intención de hoy. Es ver si realmente lo que nosotros tomamos como un parámetro de vida, un estilo de vida o un manual de vida, es realmente lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Tendremos que partir desde el principio. Dios al principio, cuando creó el ser humano, cuando creó a Adán y Eva, los creó como seres perfectos. Dice, y vamos a comenzar, porque es un poco de lo que se trata el programa. Hablar de Biblia. Vamos a comenzar allí en el libro de Génesis, desde el comienzo de los orígenes de la vida. Dice allí, cuando Dios crea al ser humano, dice Génesis capítulo 1, versículo 26. Y acá empieza un poquito a marcarse cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y se señoree en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias del campo, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ese fue el propósito o la voluntad de Dios al principio para el ser humano. Crear un ser semejante a Dios, uh-huh, en todos los aspectos. Entonces, lo que Dios quiso hacer era un ser que tuviera la capacidad de pensar, de sentir, uh-huh, de creer y crear. Claro. Entonces, ese fue el principio de Dios para el ser humano. Fue la idea de Dios para el ser humano. Y sigue diciendo, y crió Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo crió. Muchas veces que me dicen, ¿sabes lo que pasa? Que esto nosotros lo leemos, quizás siendo conocedores o lectores asiduos de la palabra de Dios, o quizás alguna vez lo escuchamos, en el caso de las personas que nos ven a través de YouTube, o en el caso de personas que no son habituales digamos. De la iglesia, muchas veces se lee esto como una historia. Cuando en realidad nosotros empezamos a ahondar en lo que realmente es la palabra de Dios, nos damos cuenta que no es un libro cualquiera, no es como cualquier otro libro. Cuando Dios dice que crió al hombre a su imagen y semejanza, a su imagen es, si se quiere, en lo corporal, en lo físico, pese a que Dios no tiene cuerpo. Es una deidad, pero tiene, de alguna forma, de acuerdo a lo que la palabra de nuestro Dios nos dice, tiene una imagen. Uh-huh. Dice, a imagen y semejanza de Dios. Cuando ya habla de semejanza, ya no está hablando de lo físico, está hablando, de alguna forma, en su espíritu, en sus sentimientos. Sus atributos. Exactamente. Entonces, de esa forma crió Dios al ser humano. Dice, varón y hembra lo creó. Entonces, acá le incluye todo género humano, femenino y masculino. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto hombres como mujeres tenemos la misma capacidad delante de Dios para razonar. Uh-huh. Entonces, de alguna forma, acá es donde se comienza a ver la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, desde el principio, fue crear un ser pensante, claro, ser con raciocinio.
¿Puedo agregar un pensamiento que me vino? Sí. Que qué importante es pensarlo de esta manera cuando somos creados a imagen y semejanza de Dios, somos creados con los atributos de Dios y estas capacidades, porque es justamente una forma de nosotros darnos cuenta de cuánto tenemos que respetar al prójimo. Porque si el prójimo fue creado a imagen y semejanza de Dios, uno respetando al prójimo está respetando también a Dios de cierta manera. Porque justamente si vos respetás el razonamiento de la otra persona, la creatividad de las otras personas, estás aceptando que lo que Dios nos dio es algo bueno. Claro, ¿sabes que inconscientemente eso es una ley natural? Una ley de igualdad. Esa igualdad por la que tanto hoy en día se lucha, Claro. quizás desde mi punto de vista, equivocado o no, en forma errónea, porque muchas veces se busca la igualdad en otros aspectos. Claro. Cuando en realidad, como vos decís, Dios la igualdad que busca es en cuanto a mí, de alguna forma, valor hacia la otra persona. Claro. Porque si tomáramos en cuenta el punto de vista que vos le estás dando a esto, yo tendría que ver en la otra persona la semejanza de Dios. Y todos, en mayor o en menor medida, toda la humanidad cree que hay un Dios, cree que hay un ser superior, Claro. una persona que rige nuestras vidas. Entonces, si viéramos en nuestros semejantes, en nuestro prójimo, en quien está alrededor nuestro, la semejanza de Dios, quizás nuestra forma de actuar, nuestra forma de pensar sería muy diferente a la que es hoy en día. Entonces, es un buen punto ese de verlo de esa manera. Sí. Ver que si Dios nos hizo a su imagen y semejanza, es justamente para que nosotros lo consideremos de la misma manera. ¿Te paso una pregunta ahí? Sí. Capaz para guiar también un poco el tema. Porque hasta ahora me estás hablando de toda esta semejanza con Dios que tienen todos los hombres, tantos hombres y mujeres. Pero si tenemos esta semejanza, tenemos estos atributos de Dios en nuestra naturaleza, ¿lo puedo decir así bien? En nuestra naturaleza tenemos estos atributos, estos dones que nos dio Dios. ¿Cómo puede ser que nos desviemos tanto de cierta manera en algunas cosas? Que va acompañado de la pregunta que yo te decía. Si la voluntad de Dios es que seamos a su imagen y semejanza, ¿cómo es posible que en muchas cosas hagamos todo lo contrario a lo que nosotros por lo menos sabemos que Dios quiere? Me parece que me estabas adivinando el pensamiento. Iba a ir justamente a ese punto. Ajá. Vamos a seguir leyendo. Dice ahora el mismo libro de Génesis, ahora su capítulo 2, el versículo 15 y 16. Dice: y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. Esto fue lo que Dios le dijo de alguna forma al ser humano. Le dio plena libertad, porque veíamos en el versículo anterior que lo puso para que se enseñoreara, para que mandara sobre toda la creación de Dios. Y acá lo vemos simplemente haciéndole una advertencia al ser humano. ¿No era más fácil, nunca te pusiste a pensar, no era más fácil para Dios no poner esos dos árboles dentro del huerto, el árbol de ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida eterna? Que creo que es una duda razonable. Para cualquier persona que escucha esta historia por primera vez, me imagino que dirá: qué raro Dios, ¿no? Porque pareciera que los tienta de cierta manera, poniéndole eso ahí enfrente que no pueden hacer. Es que de alguna forma lo que Dios hizo no fue justamente tentarlo, sino darle la oportunidad al ser humano que fuera como Dios, que supiera discernir y elegir. Eso es lo que nos diferencia de cualquier otra creación de Dios. Que Dios al ser humano, al haberlo hecho a su imagen y semejanza, le dio raciocinio, le dio la oportunidad de elegir. El tema es que el ser humano, por el solo hecho de saber elegir, siempre su tendencia fue a la parte más cómoda, a la parte más fácil. Y ahí es donde nos encontramos ahora en el capítulo 3 de Génesis, esta conversación, si se quiere, entre la serpiente, enemigo de Dios, que iríamos de vuelta un poco más atrás todavía de lo que fue la creación de Dios, porque ya existía una creación anterior de Dios, que fue la creación de los seres celestiales, de los ángeles. A ellos también Dios le dio la oportunidad de elegir. Y esa es, si se quiere, una observación, una curiosidad que muchas veces pasamos por alto. Aquellos seres celestiales que hoy en día siguen estando con Dios, aquellos ángeles, porque volvemos de vuelta al mismo, la mayoría de la humanidad también
cree en Dios y cree en los ángeles, cree en aquellos que de alguna forma acompañan a Dios. Bueno, estos seres celestiales también tuvieron la oportunidad de elegir. Y los que hoy en día están con Dios lo hacen por elección. Claro. Eligen obedecer a Dios, eligen someterse de alguna forma a una buena vida. Porque esto es lo que vamos a ir viendo, que aceptar la voluntad de Dios no es una cuestión de dictadura, no es una cuestión de sometimiento, es una cuestión de bienestar para cada uno de nosotros. Pero esto lo tenemos que ir viendo por la palabra. Sí. Así que ya en una primera creación de Dios, creó seres espirituales, los cuales también, dentro de esos seres, hubieron personas que también eligieron el otro camino. Y dentro de esto fue creado consciente o inconscientemente el bien y el mal. Uh-huh. Aquel que eligió el mal, eligió el camino más sencillo, como muchas veces nos pasa a nosotros, ¿no? Sí, tal cual. Al margen. Tal cual, sí. Muchas veces nos pasa a nosotros. También puso a prueba esa creación de Dios, el ser humano, Adán y Eva. Y dentro de esa prueba que le puso, encontramos allí en el capítulo 3, versículo 1, dice: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto comemos, más del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, porque no muráis. Esto es lo que aquella mujer, aquella creación de Dios, era consciente de que había una advertencia. Y vos fijate, vamos a ir viendo a lo largo de toda esta charla que Dios al ser humano siempre le estuvo sugiriendo y le fue mostrando qué era lo mejor para el ser humano. Porque muchas veces la voluntad de Dios, Kimei, no es solamente una cuestión de capricho, no es una cuestión de que Dios, porque tiene solamente una conducta de vida, nos impone cosas. Porque Dios a cada momento, a su creación perfecta, a su imagen y semejanza, les dio la oportunidad de elegir y les mostró la consecuencia de una u otra elección. Y fue como desde el principio: no comas de esto porque el día que coman van a morir. Claro. Vos lo que decís es que no solamente les dio la posibilidad de elegir lo que ellos quisieran, sino que además los aconsejó. Claro, no los dejó, digamos, a su suerte. Claro. Les dijo: esto es lo que yo les digo que va a ser mejor, claro, para ustedes. La consecuencia de uno u otro camino. Claro. Porque en un principio le había dicho que la voluntad de Dios era que el hombre viviera para siempre. Uh-huh. Y a su vez acá le dijo que si el hombre de alguna forma elegía apartarse de la sugerencia de Dios, iba a morir. O sea que le dio la consecuencia de los dos caminos. Entonces dice el versículo 5: mas sabe Dios que el día que comieres de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. En este verso muchas veces me detengo a pensar. La intención del enemigo, la intención de aquel ser maligno, era justamente sembrarle la curiosidad al ser humano. Uh-huh. Por eso le dijo: Dios sabe que el día que vos comas de esto, vas a ser como él, igual que él. Entonces le sembró esa curiosidad. Le sembró de alguna forma ese deseo de querer traspasar el límite. Uh-huh. No sé si te suena conocida esa frase, traspasar los límites. Es lo que muchas veces ocurre, ¿no? Pero bueno, estamos en otro tema. Sí. Te lo tiro así simplemente como para que pensemos. Claro, y esa cosa es tan buena porque como va a ser lo que va a quedar, la gente que lo escuche del otro lado también lo va a poder pensar. ¿A qué nos referimos? Sí. Por eso se van tirando pequeños datos de alguna forma, como para de alguna forma los que están del otro lado también puedan sentirse familiarizados con todos estos términos. Uh-huh. Traspasar límites. Como decís, todas estas historias que están escritas no es que fueron historias bonitas para contar, son cosas que nos dejan mucha reflexión. Claro. De hecho, la palabra de nuestro Dios, en un pasaje, allí en el libro de Romanos, su capítulo 10, versículo 4, dice que todo lo que fue escrito antes fue escrito para nuestra enseñanza, para nuestro ejemplo, para que nosotros podamos instruirnos en todas esas cosas. O sea que ese es mi concepto al momento de hablar de Biblia, como dice el título del programa. Al momento de hablar de Biblia tenemos que ser conscientes de eso, que no es simplemente hablar de un libro, no es simplemente hablar de una historia, es de una forma hablar de lo que nos conviene para el caminar de nuestra vida.
dice, seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. Y después ahora el versículo 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Uh-huh. ¿Entendés cómo se van encajando cada una de las piezas? Satanás le tiró la curiosidad. Y la mujer justamente se prendió en esto. Y no digamos la mujer, vamos a decir el ser humano. Claro, porque a veces pasa que uno culpabiliza a la mujer por toda la situación. La Biblia puntualiza a la mujer, pero vamos a abrir un poquito más el panorama, el abanico. El ser humano. El enemigo le sembró la duda, la curiosidad, y ella prendió en eso, porque vio en aquel fruto algo que quizás en los otros frutos no lo había visto. Claro. ¿Por qué? Porque justamente el ser humano, aquellas cosas que más vedadas, más prohibidas tiene, son las que más desea. ¿Por qué? Justamente porque está en el ADN, en el gen, en la naturaleza, como decíamos hoy, del ser humano. Entonces dice, y codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió como ella. Acá vamos a cerrar de alguna forma tu primer pregunta. Uh-huh. Dios tiene una voluntad, y nosotros muchas veces nos desviamos de esa voluntad justamente porque está en cada uno de nosotros esa curiosidad, ese deseo de quizás ir siempre un poco más allá. No nos basta muchas veces con lo que Dios nos muestra, nos advierte, nos enseña. Entonces, ahí es donde debemos empezar a preguntarnos, ¿realmente la voluntad de Dios es realmente lo que yo estoy buscando? Claro. ¿Es realmente que yo llegue al límite que quiero llegar? Entonces, ahí es donde va tomando un poco de forma la pregunta. Claro, si estamos hablando de este ejemplo, tendríamos que preguntarnos, ¿la voluntad de Dios era que el hombre coma del árbol cuando él puso el árbol en el Edén, el árbol de la ciencia? ¿Era la voluntad de Dios que coma el fruto? Porque ¿por qué lo puso si no? Digamos, eso es lo que habría que pensar, ¿no? En esa situación. Exactamente. Y eso justamente se traslada hasta hoy, hasta el día de hoy. Uh-huh. ¿Es realmente la voluntad de Dios? Y esto es lo que nos tendría que llevar a meditar a nosotros y a todos y cada uno de los que estamos participando de este programa, como muchas veces suelo decir yo. Los que estamos en este programa no somos solamente nosotros dos, son todos los que de alguna forma participan de un lado o del otro. A todos nos debe llevar a pensar, realmente, la voluntad de Dios es que yo llegue a los límites que quiero llegar. Entonces ahí es donde realmente empieza quizás a desdibujarse en mi mente la voluntad de Dios. Uh-huh. Muchas veces, cuando yo me empiezo a equivocar, es donde muchas veces pongo en tela de juicio o empiezo a creer que es la voluntad de Dios, porque Dios creó las cosas de esta forma. Por eso es que yo me equivoco. Ahora, Dios, como lo hizo con Adán y Eva, y como lo siguió haciendo a lo largo de todas las generaciones hasta el día de hoy, al ser humano le dio la oportunidad de elegir. Y le dio de alguna forma las armas, o de alguna forma las formas, como para saber discernir entre una cosa y otra. Uh-huh. Entonces, ahí es donde se empieza realmente a tomar forma la voluntad de Dios en cada uno de nosotros. Hay una voluntad de Dios, por supuesto que hay una voluntad de Dios, y eso es inobjetable, pero en el camino hay muchos de alguna forma ítems o muchos procesos que debemos ir sorteando para llegar a la voluntad de Dios plena. Uh-huh. Es eso. Bueno, vamos a hablar un poco más de esto, pero vamos a pasar una alabanza para ir tomando descansitos y tomar gaseosa. Continuamos con Hablemos de Biblia. Voy a leer dos mensajitos nomás que nos llegaron. Bueno, el primero en realidad es del hermano Alan Márquez diciéndonos que se escuchaba abajo el micrófono del hermano. Ahora el operador lo soluciona seguramente. Y el otro es un mensaje de la hermana Karina Pinto, la esposa de nuestro invitado del día de hoy, que dice: Hola Kimei, lo escribe con K siempre, si sabe que es con Q. Hola Kimei, bendiciones en este segundo programa. Dios los bendiga, interesante el tema de hoy. Saludos al hermano invitado, a ese hermano que conocí por ahí, me suena de la iglesia, dijo. Sí, sí. Saludos al hermano invitado y a mis hijos Magalí y Marcos. Y me pregunta cómo hace para verlo en YouTube
Y esto no es una transmisión en vivo la que hacemos en YouTube. Yo lo grabo y lo subo. Va a tener que esperar un par de días. No, mañana va a estar. Bueno. Mañana va a estar. Pero sí, lo subo después cuando ya lo tenga terminado. Continuamos, ¿te parece? Con el tema. Sí, Continuamos. Da para mucho, así que... Sí, vamos a tener que apurar un poco. Te quería hacer una pregunta que tiene un poco que ver con esto de lo que es la voluntad de Dios. Y es una pregunta que puede surgir en muchos momentos de la vida o mismo leyendo muchas historias de la Biblia, pero la vamos a centrar en esta que estamos hablando. Y es si de cierta manera no estamos como predestinados las personas a actuar de determinada manera. Déjame que me explique. Por ejemplo, ahora estábamos hablando de Adán y Eva en el jardín del Edén, cómo ellos... teniendo la posibilidad de hacer las cosas bien, porque Dios les dio la posibilidad de elegir, ellos eligieron desobedecerlo y comer del árbol de la ciencia. ¿Ellos tenían forma de evitar eso? Porque nosotros por ahí leemos en toda la Biblia acerca de un cierto plan de Dios. Si Dios tiene ese plan para toda la humanidad, ¿no era como su voluntad que el hombre lo desobedeciera en el principio de la creación? ¿Sabes que está buenísima la pregunta? Está muy ¿Te buena gusta? tu pregunta. Nosotros nos afirmamos de alguna forma en esa afirmación de una persona que fue considerada la más sabia, que fue el rey Salomón. En una ocasión, él le pidió a Dios, Dios le ofreció que le pidiera lo que se le antojara. Él dentro de alguna forma, de su humildad, dentro de su poca edad, porque era una persona muy joven y había sido puesta al frente de un pueblo, le pidió a Dios que le diera sabiduría para administrar ese pueblo. A Dios le agradó su petición. Claro, porque le dijo, no me pediste ni dinero, ni la vida de los enemigos, ni riquezas. Claro. Me pediste simplemente saber conducirte. Entonces, Dios le dijo, vas a ser la persona más sabia. Te voy a dar sabiduría como no tuvo nunca nadie. Bueno, esta persona dijo algo con respecto a esto. Dice allí el libro de Eclesiastés, su capítulo 7, versículo 29, dice, he aquí, solamente he hallado esto, que Dios hizo al hombre recto, mas ellos buscaron muchas cuentas o muchos caminos. O muchas perversiones, creo que dicen en otras versiones. Porque me suena así. Sí, en otras versiones dice muchas perversiones, muchas cuentas, muchos caminos. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios, la intención de Dios era hacer al hombre justo, una persona sana, saludable, porque es lo que Dios quiere para todo ser humano. El hombre por sí mismo, por lo que ya vimos en el bloque anterior, la curiosidad, el hecho de querer siempre tener un concepto más alto, ser quizás un poco más que los demás, que se contrapone con lo que hablábamos hoy, que fue la voluntad de Dios, porque Dios quiso en cada uno de nosotros poner de una forma su imagen, su semejanza, y que seamos todos iguales. Ser justamente imagen y semejanza de Dios. El ser humano, por el solo hecho de tener la oportunidad de discernir o de elegir entre lo bueno y lo malo, quiso alguna vez, siempre, ser más que los demás. Claro. Entonces, acá hay algo que uno tiene que razonar. Una cosa es lo que Dios pretendía para el ser humano y otra cosa muy diferente es lo que el ser humano iba a elegir. Porque si Dios hubiera hecho seres autómatas, hubiera hecho robots, hubiera hecho seres que lo obedecieran bajo cualquier circunstancia, hubiera logrado el propósito, como vos decís, de que el hombre viviera para siempre y no tuviera ningún tipo de problema. Pero Dios no hizo seres autómatas, hizo seres pensantes. Claro, como decía, esa es la diferencia con el resto de la creación, porque no sé si es un verso o una alabanza que hablan, por ejemplo, del que el sol y la luna hasta el día de hoy siguen la ordenanza que Dios les dio. De hecho, ¿Es un verso o una alabanza? Una alabanza basada en un verso bíblico, porque en una de las afirmaciones que Dios le hizo a Job, le hizo ver esto, que justamente nos saldríamos un poco de tema, sí, ¿no? Pero en una ocasión Job le protestó, por decirlo de alguna forma, a Dios sobre su situación, que él se considera una persona que siempre lo había seguido y que era una persona sabia. Entonces Dios lo interpeló en esto, le dijo que si era tan sabio que le contestara sobre ciertas leyes de la naturaleza, y dentro de esas leyes le dijo que Dios le puso límites al sol, a la luna, al mar, a
a la tierra y hasta el día de hoy lo obedecen. Pero esa es la gran diferencia, y esto es lo que muchas veces me gusta resaltar. Toda creación de Dios, exceptuando el ser humano, y más que nada los seres vivos, se mueven por instinto. Lo que son los animales, el reino animal, se mueve por instinto, no tiene raciocinio. Ellos simplemente, por el instinto que Dios le dio, se manejan. Y dentro de ese instinto obedecen a Dios, porque es lo que Dios de alguna forma estipuló para ellos. No así el ser humano. El ser humano le dio raciocinio al hacerlo a imagen y semejanza de él, y el ser humano eligió el camino que le pareció o mejor consideró que le convenía. Entonces, de alguna forma, es la respuesta a tu pregunta. La intención de Dios era una. El ser humano eligió otro camino. Pero acá hay algo al medio. Nosotros sabemos, somos conscientes de que Dios es omnipotente, es omnisapiente. Entonces Dios sabía cuál era el pensamiento del ser humano. ¿Por qué? Y también vamos a ir al verso bíblico. Dice allí, volvemos de vuelta allí al Génesis, ya no tan atrás como estábamos hace un momento. Vamos a ir al libro de Génesis, su capítulo 6. Capítulo 6, versículo 5 dice, y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra. Y acá muchas veces nos debemos detener a pensar. Dice, vio Dios que la malicia del hombre era mucha. Entonces, ¿qué significa esto? Que el ser humano, por el solo hecho de querer igualar a Dios, y prestemos atención a ese detalle o a esa, ¿cómo se llama?, a esa observación, igualar a Dios, superar al ser humano como ser humano, querer igualar en sabiduría y omnipotencia a Dios, es que llegó a adquirir malicia, malas intenciones, mal actuar. Claro, que es también lo que se interpreta con el castigo que le dio a los que hicieron en la Torre de Babel, ¿no? Claro. Porque en realidad no te explican cuál fue el problema de eso, pero uno interpreta que es que ese hecho de querer llegar al cielo, a la morada de Dios, era lo que no les correspondía a las claro, personas. De alguna manera, eso fue lo que Dios quiso hacerle notar al ser humano, que Él lo había hecho a su imagen y semejanza, pero el ser humano, y vamos a dejar un ratito este verso de lado. Perdón, te dices desviarte un poquito. No importa, porque es importante todos los detalles. Vamos a ir allí al libro de Isaías, su capítulo 55, que lo tenía dentro de lo que íbamos a ver hoy. Dice el libro de Isaías, su capítulo 55, versículo 8 y 9. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Porque como son altos los cielos más que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Nosotros jamás vamos a llegar a los pensamientos de Dios, porque somos creación de Él. No somos iguales a Él. Por eso es que la palabra es clara, dice que somos semejantes a Él. ¿Qué? Y somos hechos a imagen de Él. El ser humano siempre quiso igualar en el pensamiento a Dios. Y ahí es donde radica muchas veces el error de todo ser humano. Por eso es que justamente Dios reconoció y vio que la malicia del ser humano era mucha en la tierra. Y vamos a ver el otro detalle, que era al que yo iba con este versículo. Dice, y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el signo de los pensamientos del corazón de ellos, fíjate los términos que usa, y todo designio, o toda decisión, o todo rumbo de los pensamientos del corazón de ellos, era de continuo solamente al mal, no al bien. Dios le había dado la oportunidad, con haber tomado aquel libro, de aquel árbol, discernir entre el bien y el mal. Pero el corazón del hombre, la intención del hombre, siempre fue de continuo llevado al mal. Entonces, eso fue lo que, y volvemos, porque es inevitable, al tema central de hoy. Eso es lo que justamente lo llevó al ser humano. Esos designios de los pensamientos del corazón del hombre lo llevó a empezarse a desviar de esto que estamos tratando hoy, que es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para el ser humano. Entonces volvemos de vuelta realmente
a la pregunta, ¿es realmente la voluntad de Dios todo lo que nos pasa? Dios no quería esto para el ser humano. Dios no quería que el ser humano viviera como hoy vive. Dios sabe, Dios no es hombre, Él no piensa como hombre. Entonces, su pensamiento, su intención, su idea original para el ser humano no era la que hoy en día se vive. Pero Dios sabía que el ser humano, su mente se iba a ir hacia ese lado. Por eso es que justamente, y ya entraríamos en otro tema, que para mí es mucho más placentero y más aliviado, Dios de alguna forma enmendó ese primer ser. Porque de la misma forma que creó un hombre que fue llevado, su mente fue llevada al mal, creó un segundo Adán, pasados los años, miles de años, para de alguna forma restituir el pensamiento y el corazón del hombre nuevamente a Dios. Le costó caro. Claro. Lamentablemente le costó caro a Dios el poder restituir o reconciliar al ser humano con Dios. Porque tuvo que mandar al ser más precioso. Pero Bien. bueno, es otro tema. Sí, es otro tema que, como decís, es muy lindo, pero nos vamos a desviar un poco. Nos vamos a de lo que desviar está mal. muchísimo. Un poco bastante. Sí, nos vamos a desviar muchísimo. Para irnos, tenía unas preguntas anotadas Sí, que yo quería sí. que podamos responder. Sí, sí, Voy sí. a ver si no hemos respondido ya alguna. Bueno, porque estábamos hablando de que, por ejemplo, la desobediencia del hombre en el jardín del Edén no fue la voluntad de Dios. No fue. Que haya sucedido no significa que era lo que Dios quería. No. Ni tampoco estaba predestinado al hombre a hacer eso. No. Pero entonces, igual está un poco respondido esto, pero te la hago igual para dejarlo Terminar claro. de cerrar. Para terminar de cerrar. Entonces, ¿por qué Dios deja que sucedan esas cosas? Si no es algo que era su voluntad, por ejemplo, que lo desobedezca al hombre, y si no estaba el hombre predestinado a eso, ¿por qué Dios lo dejó igualmente que lo desobedeciera? Si era tanto mal para el hombre, ¿no? En sí. El tema es que volvemos de vuelta a lo mismo. Dios, dentro de su sabiduría, creó un ser pensante al cual Dios le dio la oportunidad de elegir. Y la sociedad hoy en día, la humanidad hoy en día, está respondiendo a esa elección. Particularmente, Kimei, yo creo que no hay un destino para el ser humano. Eso que muchas veces llamamos destino en cada uno de nosotros, en realidad es la suma de las decisiones que nosotros vamos tomando a lo largo de nuestra vida, buenas o malas, pero son decisiones al fin. Claro. Las consecuencias de esas decisiones pueden tener repercusión de una decisión que yo tome quizás mañana, quizás dentro de un mes, quizás dentro de un año, quizás dentro de muchos años, pero siempre toda acción conlleva una reacción. Claro. Es lógico, es parte de la física y es parte de la realidad, de Claro. la naturaleza. Claro. Nosotros, Tal sí. cual, uno, eso que me gustó lo que dijiste de que a veces las decisiones que tomamos, el efecto puede ser dentro de un año, capaz. Sí, Y no duda. uno como humano, con la mente limitada que tiene, por ahí está atravesando una situación complicada y por ahí se pregunta, ¿por qué a mí? Como hacía Job, por ejemplo. ¿Por qué a mí? Exactamente. Pero bueno, Job, el caso de Job es distinto porque Job sí era un varón perfecto. Pero uno por ahí se pregunta, ¿por qué a mí me pasa esto si yo voy a la iglesia, hago todas las cosas y tal? Y quizás es un efecto de algo que uno hizo antes y lo está golpeando recién ahora. Tal cual. Podés o no ir a la iglesia. Ese Ajá. es el tema. Porque el ir a una iglesia, que no te asegura hacer la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios va más allá de alguna forma querer acercarte en una forma física. Ajá. El acercamiento a Dios va un poco y mucho más allá. Es una cuestión de conversión del alma. Es una convicción en nuestra vida y en nuestra alma. Buscar a Dios, ir a una iglesia no significa buscar a Dios. Porque muchas veces que nos pasa de que conocemos de Dios, pero no conocemos a Dios. Claro. Escuchamos de Dios, pero no escuchamos a Dios. Entonces, ahí es donde empieza a radicar la diferencia. Cuando nosotros realmente buscamos hacer la voluntad de Dios, es donde debemos buscar cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Este mundo está convulsionado.
Dios lo sabe. ¿Y qué es lo que hace Dios? Justamente darnos armas para que nosotros podamos buscarlo a Dios. Pero en una ocasión escuchaba una reflexión, ¿no?, de que había gente que decían que Dios no existía, a raíz de todas las cosas que hoy en día atrapan al ser humano, que muchas veces alejan al ser humano, lo enemistan entre sí al ser humano, que por eso no existía Dios. Y esta observación se le hicieron a un barbero, un peluquero. Entonces, le hacía el peluquero al cliente. Entonces el cliente salió de la peluquería, se encontró una persona afuera de pelo largo, barba descuidada, qué sé yo, y se la trajo al barbero. Le dijo, viendo a esta persona, yo me doy cuenta que en el mundo tampoco existen los peluqueros o los barberos. Se lo quedó mirando y dice, ¿por qué decís eso? Y fíjese cómo está esta persona, le dice. No, esa persona está así porque nunca vino a una barbería. Bueno, con Dios es exactamente igual. No es que Dios no exista, no es que Dios no vea las cosas. La voluntad de Dios es la misma desde el principio, es la idea original de Dios. Dios desde el principio quiso que nosotros eligiéramos hacer su voluntad. No quiso someternos para que hiciéramos su voluntad. Él pretende que el ser humano tenga la misma inteligencia que tuvo Dios, de elegir el bien. Porque fue lo que Dios eligió desde el principio para el ser humano. Entonces, ya poco a poco vamos a ir desarrollando para de alguna forma ir dándole forma a esta idea. Sí, antes de ir más al punto de la voluntad de Dios, me quedó algo pendiente acerca de esto de la predestinación, de estos argumentos que estamos dando, pero voy a esperar al corte. ¿Cómo le decís vos? ¿Pausa musical? Una pausa musical. A la pausa musical, lo voy a tener que empezar a implementar. Vamos a hacer una pausa musical y después vamos a ir hablando. Continuamos con Hablemos de Biblia. No me acuerdo si es el tercero o cuarto bloque. El tercer bloque. Me ha llegado un mensajito más y lo leo antes de continuar. De la adolescente Fernanda Chávez, que de hecho es mi compañera de Los Forasteros también. Dice, buenas tardes, muy lindo programa el de hoy. Emoji de corazón. Saludos para todos, que Dios los bendiga. Así que gracias, Fer, por escribirnos. Hoy estuvo más tranquilo los mensajes. Se ve que el otro día fue porque era el primer programa. Me quisieron hacer sentir el apoyo. Sí, no hay duda. Pero para mí más tranqui también porque no tengo que estar con 20 cosas en la cabeza. Así que, bueno, vamos a continuar. Yo te quería decir algo nomás acerca de la predestinación que estábamos hablando. Sí. No me quiero extender en ese punto, pero pensaba, ¿no?, cuando vos me decías las cosas, que a veces a uno le cuesta entender o es fácil caer en la confusión del hecho de que, como es Dios omnisapiente, decís vos la palabra, como Dios es omnisapiente y sabe todo lo que va a acontecer, sabía, por ejemplo, que el hombre lo iba a desobedecer y sabe cuando nosotros lo vamos a desobedecer en nuestra vida, pero a veces cuesta entender que es diferente que Él sepa que nosotros lo vamos a desobedecer a que Él nos esté de cierta manera obligando a desobedecerlo, ¿no? Tal cual. Sigue siendo nuestra elección, por más que Él lo sepa, no interfiere en nuestra elección. Es que Dios nunca interfirió en la elección del ser humano. Uh-huh. No lo hizo ni lo va a hacer. El ser humano es dueño y señor de sus actos. Lo que Dios sabe es lo que vos vas a elegir, pero Él no interfiere en tu elección. Ese es el tema. Claro. Y ahí es donde, de alguna forma, no podemos poner en tela de juicio esa forma de obrar de Dios, porque ahí vamos de vuelta a lo que hablábamos la otra vez, o sea, en el bloque anterior. Nosotros no podemos altercar con los designios que Dios tiene. Hablábamos recién en el corte, que Dios tranquilamente podría haber exterminado la creación, haberla tomado como una creación fallida y haber vuelto a empezar. Pero Dios no, quiso seguir adelante con esto. Justamente por eso, porque la elección siempre va a estar en el ser humano, no en Dios. La voluntad de Dios es una. Ahora está en el ser humano aceptarla o no aceptar la voluntad de Dios. Entonces, si tenemos claro esto, es donde vamos a empezar a prestar un poquito más de atención a nuestras elecciones. Claro. A nuestra elección, y como hablábamos, no sé si fue en el bloque anterior o en el otro, de qué forma nosotros hacemos nuestra elección, porque va a estar en nosotros siempre el elegir uno u otro camino.
Dios nos muestra, Dios nos dice cuál es la elección, las dos elecciones, y cuál es la consecuencia de una u otra elección. Claro. ¿Sí? ¿Tenés un verso que me querés compartir? No. De hecho, esto que te voy a leer lo podemos encontrar en un montón de oportunidades en las cuales Dios al ser humano le da la elección. El primero lo veíamos allí en la creación. Acá en el libro de Deuteronomio, su capítulo 30, versículo 19, de alguna forma vuelve a hacerle la misma observación al ser humano. Dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, porque vivas tú y tu simiente. La vida y la muerte. Allá en el principio veíamos lo mismo. Le dijo que el ser humano estaba creado para vivir para siempre. Pero si eligiera otro camino, había elegido morir. Claro, y se lo dijo clarito. Se lo dijo clarito. Entonces, vuelve a repetir lo mismo. La vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y vos decís que eso es algo que nos dice al día de hoy a las personas que estamos con vida. Claro, de hecho, esta observación la encontramos así en el libro de Isaías, su capítulo 1, donde dice que, pongo delante de vosotros, dice... lo leemos. Vamos a leerlo porque son tantas las observaciones que hacen el mismo aspecto que muchas veces llega un momento en el que uno empieza... Cuando hay versos parecidos o que se repiten a lo largo de la palabra. Dice: si quisierais oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisierais y fuereis rebeldes, seréis consumidos de espada, porque la boca de Jehová lo ha hablado. La elección está en nosotros. Si quisiéramos y oyéramos, comeremos el bien, viviremos bien. Y si no, vamos a ser muertos. Y no va a ser elección de Dios, no va a ser decisión de Dios, sino que va a ser la elección siempre de nosotros. Claro. El mismo Señor Jesús vuelve a repetir lo mismo en el libro de Isaías, Mateos. Entrar por la puerta estrecha, porque antes la puerta es espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por él. Más angosta es la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que la hallan. Porfiad por entrar por aquella puerta, dice. O sea que de alguna forma te muestra a dónde te lleva un camino y dónde te lleva el otro. Y así seguimos viendo en la palabra, en una infinidad de oportunidades en las que Dios le dice al ser humano qué es lo que debería elegir y cuál es la consecuencia de uno u otro camino. Bueno, si el Señor nos da esa alternativa, siempre esas dos opciones, el bien y el mal, la bendición y la maldición, siempre hay dos. Obedecerlo, desobedecerlo, siempre hay dos. La voluntad del Señor es que nosotros sigamos una sola. A veces nosotros lo podemos desobedecer y seguimos la otra. Pero ¿qué pasa cuando nosotros hacemos algo creyendo que es la voluntad de Dios, que Dios quiere que elijamos esto? Le podemos errar a eso, me imagino, somos humanos, le podemos errar a un montón de cosas. Sí. Podemos errarle al interpretar cuál es la voluntad de Dios, y si podemos errar, cuál es el peligro de esto, o qué tenemos que tener en cuenta antes de dirigirnos en nuestra vida pensando así. A ver si entiendo tu pregunta. Vos decís que muchas veces nosotros, creyendo estar haciendo la voluntad de Dios, erramos el camino. Yo creo que sí. O de propia voluntad de errar el camino sabiendo que no es la voluntad de Dios. Yo creo que están las dos cosas. Uno hay muchas veces que sabe, sobre todo si sos de la iglesia, sí. Vos sabés que las cosas que están bien y que están mal. Si te criaste escuchando lo que está bien y lo que está mal, casi seguro que lo sabés. E igual, por lo que decís vos, a veces por querer estar en otra posición que no es la que te corresponde, por querer ser superior a los demás, por lo que sea, por un montón de motivos, sí. Uno decide, no voy a hacer caso a lo que está bien, voy a hacer lo que está mal porque es lo que quiero ahora, porque es lo que me satisface ahora. Sí. Eso pasa y bueno, eso lo entiendo. Tiene su consecuencia. Y tiene su consecuencia, obviamente. Y uno porque es idiota, perdón, porque es tonto, lo hace igual. Sí. Pero bueno, eso es un tema aparte, eso yo lo entiendo. Yo lo que digo es, ¿qué pasa cuando vos pensás que estás haciendo bien, estoy haciendo lo correcto, estoy haciendo la voluntad de Dios, pero puede pasar que uno pienso yo que puede pasar que uno esté equivocado, porque yo no sé, por ejemplo, qué tan sinceros han sido las personas que pelearon guerras en nombre de Dios, porque ha habido casos que peleaban las guerras santas. Las guerras santas se peleaban en nombre de Dios, supuestamente. Los cruzados también. Los cruzados, claro. Y uno lo ve y interpreta, no, ¿cómo va a estar bien matar a tanta cantidad de gente? Pero quizás muchos de esos lo hicieron creyendo que estaban haciendo la voluntad de Dios.
trayendo eso a algo más cotidiano, más mundano, porque al día de hoy capaz que no vamos a salir a pelear una guerra por Dios, pero capaz que sí hacemos cosas pensando que es la voluntad de Dios y nos podemos equivocar, ¿no? En ese sentido. No hay duda que nos podemos equivocar muchas veces y volvemos de vuelta quizás al concepto original de este tema. Cuando nosotros muchas veces atribuimos a Dios lo que en realidad no es voluntad de Dios. Y acá vamos a entrar en otro detalle. Por ejemplo, que es algo que a mí me está llevando mucho a pensar. Y te voy a llevar a un ejemplo, lo vamos a ilustrar con algo muy contemporáneo, muy moderno. Vamos a ir a esta pandemia que nos ha estado ocupando estos últimos 2 años y medio, el COVID. A raíz de esta enfermedad, de esta pandemia, salió una vacuna que todos pro y contra de la vacuna reconocen de que es una vacuna que está en proceso de aprobación, de autorización. Dicho en otras palabras, un experimento. Están experimentando, están probando con el ser humano para ver qué resultados da. Nosotros, como creyentes, como personas de Dios, también podemos atribuir a Dios algo que no es voluntad de Dios. Te digo por qué. Los que están, por ejemplo, las personas, los que decidieron vacunarse, sabiendo que es un experimento, se ponen las manos de Dios diciendo, bueno, si es, y esta es la frase que muchas veces llama la atención, si es la voluntad de Dios que esta vacuna no resulte, ¿será que me tengo que morir? Porque la voluntad de Dios es esta. Uh-huh. Ahora cabe la pregunta, ¿realmente es la voluntad de Dios? Vamos al otro extremo ahora. Los que deciden no vacunarse porque consideran de que como es un experimento, no quieren que experimenten con ellos. Uh-huh. Y deciden no vacunarse. Y se mueren a raíz de la pandemia. Que pueden llegar a decir lo mismo. Bueno, si no me muero por la vacuna es porque era voluntad de Dios. Tal cual. Entonces, los dos extremos creen estar haciendo la voluntad de Dios. Ahora, tanto uno o el otro, ¿están haciendo la voluntad de Dios? Es lo que debemos pensar muchas veces. Muchas veces nosotros, a nuestras propias decisiones o a lo que nosotros decidimos, atribuimos voluntad de Dios. Y acá hay un detalle. Una cosa, y ahí vamos a entrar ahora a la otra parte, vamos a de alguna forma ir evolucionando en el tema. Hasta ahora hemos visto lo que es el propósito de Dios, si se quiere, desde el principio del origen del ser humano hasta el día de hoy. El propósito de Dios, la voluntad de Dios es que el hombre haga una buena elección. Fuimos viendo por medio de la palabra, por medio de diferentes situaciones, que Dios al ser humano le dio la oportunidad de elegir. O sea que Dios le dio, si se quiere, su propia voluntad al ser humano. Ahora vamos a ver propiamente la voluntad de Dios. Y vamos a estar viendo de que una cosa es la voluntad de Dios y otra cosa es lo que permite Dios. Uh-huh. Porque muchas veces nos encontramos con esa confusión o ese error de concepto en nosotros. Una cosa es lo que Dios quiere y otra cosa es lo que Dios permite. Entonces, quizás, y volviendo a este caso, Dios permite que te vacunes o no, pero no podemos considerar que es voluntad de Dios. No sabemos nosotros. No sabemos discernir cuál sería la voluntad de Dios en este caso. Nosotros consideramos someternos a Dios lo más posible, pero eso no nos asegura estar haciendo la voluntad de Dios. Lo que sí nos asegura es que Dios está permitiendo tanto una elección como la otra. Pero la elección sigue siendo nuestra, no de Dios. Claro. No sé si cierra más o menos tu pregunta. Sí, cierra. Y de hecho creo que podemos hablar bastante de este tema y también especificar más en cuál sería la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pero vamos a pasar una pausa musical. Sí, por favor, porque tengo que hacer algo. Bien. ¿Cómo es que le decís? Ay, se me olvidó. ¿Una pausa musical? La pausa musical, sí, por favor. Continuamos. No me habían prendido la luz, por eso no empecé. Continuamos con Hablemos de Biblia. Disculpen, tuve que ir al baño, no sabía si decirlo o no porque iba a quedar mal. Pero es mucho rato sentado y estoy tomando gaseosa acá, así que me dieron ganas de ir. Nos habíamos quedado
Bueno, me acuerdo del ejemplo en el que nos habíamos quedado. Estábamos hablando acerca de las vacunas, pero ¿de dónde se había originado esto? ¿Por qué estábamos preguntando esto? Porque estábamos viendo lo que es que muchas veces atribuimos como ser humano a voluntad de Dios algo que es nuestra propia decisión. Claro. Entonces tomábamos como un ejemplo al azar el vacunarte o no vacunarte en cuanto a esta pandemia. Ajá. Entonces muchas veces decimos no, si yo aún sabiendo que esto es un experimento, esta vacuna, yo me vacuno y bueno, será la voluntad de Dios si esta vacuna me hace mal y me muero. Ajá. Y los que no se vacunaron también dicen lo mismo. Si yo me muero por no vacunarme, será la voluntad de Dios. Claro. Y cuando en realidad debemos pensar, ¿realmente es la voluntad de Dios? ¿Sabes qué estoy pensando ahora que lo escucho, que lo decís así? Suena, como lo estás diciendo, como que uno a veces se quita de encima la responsabilidad de hacer elecciones, ¿no? ¿Sabes que sí? Ahora, no lo había pensado hasta ahora que me lo estás diciendo de esta forma, porque yo te había preguntado el peligro a veces de confundir lo que elegimos nosotros con la voluntad de Dios, y me hace pensar que es esto, que es perder un poco de responsabilidad o sentirte que estás perdiendo responsabilidad, porque en realidad no la perdés. Si tomas malas decisiones, el efecto te lo vas a llevar igual, por lo que estuvimos hablando. Pero si uno va por la vida con la mentalidad o se toma a la ligera, eso, el hecho de atribuirle a Dios cosas que por ahí son cosas que te corresponden a vos decidir, como puede ser tu salud o un montón de otras cosas. Ahora pues estamos hablando de esto. Sí. Puede ser ese el peligro, ¿no? Que estés atribuyéndole a Dios cosas que no... Sí, es más, corres hasta el riesgo de equivocarte gravemente, porque muchas veces llega al punto de culpar a Dios por algo que en realidad es una decisión nuestra. Sí. Entonces, va quizás un poco más allá, no solamente le atribuimos a Dios, nos desligamos la responsabilidad de la decisión que Dios nos dio como seres pensantes y culpamos a Dios y atribuimos a Dios cosas que en realidad son decisión nuestra. Claro. Entonces ahí es donde debemos detenernos a pensar, porque Dios su voluntad la hizo con nosotros, que es crearnos con un raciocinio. Esa es la voluntad de Dios. Fue lo que Dios decidió, lo que Dios quiso. Pero de ahí en más, muchas cosas corren como decisión nuestra, elección nuestra. Vamos a un ejemplo de lo que estamos hablando bíblicamente. Nos dice ahí el libro de Job, su capítulo 1, capítulo 2. La otra vez, en otro programa de esta radio, se expresaba la vida de Job. Job en una ocasión, Satanás, hablando con Dios, puso a prueba la fe de Job. Le dijo que Job le obedecía a Dios porque Dios lo había amparado, lo había protegido, había cercado todo lo que tenía. Dios, de alguna forma, le permitió a Satanás que le quitara todo lo que tenía. Y ahí es donde entramos en lo que yo estoy diciendo. Dios, realmente, ¿era la voluntad de Dios que Job fuera arruinado como fue arruinado? ¿O simplemente lo permitió? Yendo al ejemplo que vos me estás dando, pareciera más bien que lo permitió. Bien. Hablemos de Biblia, vamos a ver el versículo. Porque muchas veces debemos afirmarnos en la palabra. Dice el libro de Job, su capítulo 2, versículo 3. Dice, Jehová dijo a Satán, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que aún retiene su perfección, habiéndome tú incitado contra él para que lo arruinara sin causa? Entonces, ¿qué es lo que nos da a entender este verso? Que Dios no lo quería hacer. Ajá. No era la voluntad de Dios. Pero sin embargo, ocurrió. Claro. Es más, si seguimos leyendo para abajo, Satanás de alguna forma redobla la apuesta con decirle, está bien, él no blasfemó, no renegó en contra tuya cuando se le sacó todo, pero probá de tocarlo a él, de lastimarlo, a ver si no te va a blasfemar en tu cara. Y se le hizo. Ahora, ¿fue la voluntad de Dios realmente? No, Dios lo permitió. Dios permitió que ocurriera eso, pero no era su voluntad.
Este es un caso bíblico de lo que estamos hablando. Sí. Muchas veces Dios permite cosas, pero no son su voluntad. Y te doy otro ejemplo cotidiano. Uno como padre. Yo tengo 2 hijos, ya uno casado, una joven, ya grandes, jóvenes. Sí. Casi llegando a adultos, ¿no? Pero bueno. Uno como papá o sea, muchas veces... tenés 3 hijos, pero estamos hablando de los grandes. De los 2 más grandes, sí. Porque el ejemplo que voy a poner... Sí, yo digo porque Marquito, si está escuchando al otro lado, no diga, ¡ay, se olvidó! Claro, no. El ejemplo que voy a poner atañe a los 2 más grandes. Muchas veces los hijos cuando ya crecen empiezan a tomarse libertades y ciertas actitudes que muchas veces nos deben llevar a pensar y elevar esto al plano espiritual, a nuestro contacto de hijos con respecto a nuestro Padre, que es Dios. Nosotros como padres muchas veces nuestros hijos nos piden permiso o autorización para ir a determinados lugares o a hacer determinadas cosas, y muchas veces nosotros no estamos convencidos de que sea lo mejor para ellos. Pero se lo permitimos, le damos permiso para hacerlo. Si fuera por mí, que no lo hagan. Ajá. Pero muchas veces lo permito porque es una ley natural. Ellos también deben crecer, deben tomar sus propias decisiones, como estamos hablando, pero no es mi voluntad. Claro. Pero yo lo permito. Dios para con nosotros es igual. Muchas veces de las decisiones que nosotros tomamos, Dios las permite, pero no son su voluntad. Claro. No es lo que Él quisiera para nosotros. ¿Entendés? Entonces, volcándolo a la vida cotidiana, es donde pasa muchas veces. Cuando nosotros decimos, no, es la voluntad de Dios. Cuando en realidad es simplemente que Dios permite. Claro, llevándolo al ejemplo que diste de vos con tus hijos, tiene que ver con lo mismo que hablábamos al principio, porque vos a tus hijos cuando son chicos los tratás de mantener lo más posible en que te hagan caso en todo. Pero mientras van creciendo vos querés que tengan su autonomía porque vos el día de mañana no vas a No voy a estar, exactamente. Entonces se tienen que poder arreglar solos. Entonces, si yo te entiendo bien, cuando vos haces eso, cuando vos por ahí no estás del todo de acuerdo con una decisión, pero la permitís, estás haciéndoles a ellos que vean por sus propios medios los resultados de sus elecciones. Exactamente. Y bueno, ese es el ejemplo que me dio. Pero si lo llevamos a, como decís, al plano espiritual de nuestra relación con nuestro Padre de Dios, Dios es exactamente igual, claro. Dios nos permite que tomemos nuestras decisiones y que veamos el resultado de esas decisiones. Quizás hay decisiones que nuestros hijos toman que a nosotros terminan enorgullecéndonos o nos complacen. Y Dios es lo mismo. Muchas veces nos permite que tomemos decisiones y hay decisiones que nosotros vamos a tomar que son justamente agradables delante de Dios. Ajá. Pero también están las otras. Claro. Hablando un poco de la voluntad de Dios, y bueno, estábamos hablando ahora de una enfermedad que es el COVID, así que voy a apuntar a las enfermedades, porque sabemos al día de hoy, o sea, de hecho desde la Biblia se sabe, desde los tiempos de la Biblia se sabe que cómo uno se maneja en la vida le afecta a su salud. Porque por algo hay leyes de viandas, de lo que se puede comer o no, hay leyes para el descanso, lo que uno tiene que descansar. Todo eso se sabe desde la Biblia, pero el día de hoy alguien que no lee la Biblia igual tiene información en todos lados de que tiene que descansar, no se tiene que pasar con el trabajo, tiene que comer saludable, todo eso. Dormir bien, alimentarse bien. Claro, sí. Todo eso afecta a la salud. Entonces, uno de cierta manera tiene un cierto control sobre su propia salud, ¿no? Sí. Entonces, Dios ahí es un ejemplo de lo que Dios nos permitiría hacer si nos queremos arruinar la salud, trabajando de más, durmiendo poco, con adicciones, con sustancias que nos dañan. Si quisiéramos hacer eso, podríamos. No podríamos decir que es la voluntad de Dios que nos arruinemos la vida de esa forma, pero... Yo creo que no. Claro, creo que estaría mal, pero que poder podemos. Sí. Pero ¿qué pasa con el caso de enfermedades que uno no tiene injerencia, no tiene control, no se las causa uno mismo? Porque si uno, por ejemplo, nace con algún defecto físico de nacimiento, con alguna discapacidad, o mismo uno va caminando por la vereda y se sube un auto y lo pasa por encima y lo deja discapacitado. Todas esas cosas que uno no tuvo control, ¿cómo entran ahí? ¿Uno puede decir eso que es la voluntad de Dios o cómo lo podemos pensar? ¿No? Yo siempre consideré que aquellas cosas en las que nosotros no podemos tomar una decisión se aplican a la voluntad de Dios.
como vos decís, enfermedades congénitas, accidentes que nosotros no buscamos, porque... Bueno, igual ahora diciéndolo, perdón que aclare, porque sí. ahora que lo estás repitiendo vos, decimos que no tenemos elección nosotros en el accidente de tránsito, por ejemplo, pero la otra persona tiene decisión en si nos va a pisar o no. Claro. Es como que ahí no lo contaría. O nosotros mismos, si salimos a la ruta con un auto sin frenos y vamos a 180 kilómetros por hora, no podemos decir que es voluntad de Dios que nos pase algo. Claro, tal cual. Pero bueno, vayamos a lo otro. Las enfermedades, por ejemplo, que uno nace, que ahí sí no... Claro. O aquellas cosas que muchas veces se nos ocasionan por el envejecimiento del cuerpo, o llámese lo que sea. Son cosas que nosotros no podemos evitar. No tenemos injerencia o elección en todas esas cosas. Y ahí es donde nosotros debemos analizar hasta dónde llega la voluntad de Dios en nuestras vidas. Porque la voluntad de Dios siempre tiene, como dijimos desde el principio, que fue, yo creo que una de las bases de esta charla, tiene un propósito en cada uno de nosotros. Entonces, muchas veces esas enfermedades acarrean también un estudio o una meditación o un balance en cada uno de nosotros sobre cuál es el propósito de Dios sobre todas esas cosas. Entonces, muchas veces en cada uno de nosotros, todas esas enfermedades nos acarrean de alguna forma una toma de decisiones en nuestras vidas que nos van a acercar o nos van a alejar de Dios. Digamos, aunque nosotros no hayamos podido tener control de las cosas con las que nacemos, por ejemplo. Tal cual. Ya siendo así como somos, como Dios nos formó. Que de hecho todos tenemos distintos defectos, porque algunos por ahí no nos consideran discapacitados médicamente, pero tenés problemas de todo tipo, ya sea predisposición a ciertas enfermedades o defectos de carácter, porque hay gente que con cualquier cosa se enoja. Y eso es un problema, es un defecto congénito que de hecho sí, porque yo creo que es verdad, porque si vos te fijas, hay ciertas familias que tienen ciertos defectos, ¿viste? Hay familias que son más enojonas, hay familias que son más amables, más suavecitas. Sí. Entonces todas esas cosas, todo eso uno no lo puede controlar, porque uno no nace con eso. Pero uno sí puede, una vez que ya es así, puede decidir qué hacer con lo que Dios te dio, ya sea los problemas, las ventajas que Dios te dio. Claro, ventaja, entre comillas, o desventaja, entre comillas, sí. Claro. Eso, es lo que vos decidís con respecto a eso, porque eso es lo que debe llevar un balance en cada uno de nosotros. ¿Qué consecuencia va a traer eso que Dios decidió, entre comillas, aplicarlo en tu vida? Si eso te va a servir para alejarte de Dios o acercarte de Dios, porque ahí entraríamos y esto lamentablemente se ramifica muchas veces, por eso es que a lo largo de toda esta charla hemos tomado ciertos rumbos y tratando de volver. Esto se ramifica en cuanto a no solamente esta vida. Entonces, de acuerdo a la decisión que nosotros tomamos con, si se quiere, las cargas que nos tocan llevar hoy en día, es lo que nos va de alguna forma a condicionar para el futuro. Y ahí es donde entramos aquellos que creemos en la voluntad de Dios, que creemos en los propósitos de Dios, creemos en las promesas de Dios, tomar las mejores decisiones para no solamente poder de alguna forma transcurrir el transcurso de nuestra vida en este lugar de una forma saludable, sino aspirar a vivir de una forma diferente el día que ya no estemos más en este mundo. Entonces, quizás todas estas cosas que nos tocan vivir, que son inevitables, que no son elección nuestra, tienen un trasfondo hacia ese lado. Claro. Hacia la elección que nosotros podamos llegar a tomar, o las decisiones, o los caminos que nosotros podamos llegar a tomar con respecto a ese otro rumbo. Estoy pensando en un verso, pero no sé si vas a leerlo, porque estás muy cerca de lo que estoy... Estás en uno de los evangelios, ¿no? Sí. ¿Lo digo igual? No te quiero arruinar el versículo. Decilo. Porque estaba pensando en esto que vos decís, que los propósitos a veces por los que padecemos ciertas cosas, que quizás no nos parezcan, como decís, desventaja entre comillas, porque son cosas que tenemos que enfrentar acá en esta vida, pero en la otra vida quizás nos llevaron por un mejor camino. Me estoy enroscando un poco, pero lo que quiero hacer referencia es al verso que está en uno de los evangelios, cuando los discípulos ven a un hombre ciego de nacimiento
y le preguntan a Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres para que sea ciego, ¿no? Para que padezca esta discapacidad? Y él le dice algo así como, no pecó este ni sus padres, sino que es para que la gloria de Dios sea manifestada, es que está así. Y si lo llevo a lo que vos estás diciendo recién, capaz que uno padece problemas que uno no causó en su vida, pero justamente el hecho de tener que cargar con eso, de tener que enfrentar eso, es para la gloria de uno mismo, ya sea en esta vida, porque aprende más, porque la gente que tiene que padecer más, aprende más de la vida. Aprende más de la vida. Sí, no hay duda. Pero además de eso, yo pienso que la gente que tiene que padecer más acá, tiene más mérito su llegada al reino en la otra vida, ¿no? Porque la elección va a ser más puntual y más concienzuda. Porque es una decisión más grande que tienen que tomar ellos. Porque hoy en día nosotros tenemos, si se quiere, abiertos los dos caminos y tenemos, si se quiere, ciertas libertades para tomar una u otra elección. Aquellas personas que están condicionadas, ya sea con una enfermedad, con una condición o lo que le quieras llamar, es más difícil muchas veces tomar una decisión saludable. Ajá. Vamos al verso que vos decís. Lo encontramos ahí en el libro de San Juan, su capítulo 9. Dice, pasando Jesús vio un hombre ciego desde su nacimiento. Y preguntáronle sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? Respondió Jesús, ni este pecó, ni sus padres, mas para que las obras de Dios se manifiesten en él. Conviéneme obrar las obras que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede obrar. El Señor Jesús era necesario que obrara en esta persona, porque era un caso puntual, un caso, si se quiere, un caso original, porque bien sabido que una persona que nació ciega es porque hay algún órgano que tiene que ver con ese sentido, ya sea vista, oído, lo que sea, está atrofiado. Y difícilmente el ser humano lo pueda corregir eso. Entonces, por eso es que era necesario que Dios obrara, que Jesús obrara en esta persona. Bueno, Dios por medio de Jesús. Claro, Dios por medio de Jesús. Obrar en esta persona para que justamente el poder de Dios, como Jesús, como si se quiere, obra, vendría a ser como obrero, Ajá. como de alguna forma intermediario, como de alguna forma la vía para que Dios obrara, se pudiera manifestar. Entonces, en este caso, Dios hoy en día también, para que su gloria sea manifestada, muchas veces es necesario que existan estos casos. Justamente, contestando un poco tu pregunta, hay cosas que son voluntad de Dios porque no inciden en nuestras decisiones. O sea, nuestra decisión no tiene que ver con el propósito en sí. Claro. Y también esto que estamos diciendo, de que hay cosas que son voluntad de Dios que nosotros no tenemos injerencia, que no tenemos opinión, no podemos cambiar porque, porque es la voluntad de Dios. Muchas veces pasa que también uno no llega a comprender el porqué de la voluntad de Dios, ¿no? En ciertos casos, porque hablando de una enfermedad, por ejemplo, que uno no tuvo nada que ver, algo que le salió de la nada, un cáncer, por ejemplo, que es una de las cosas más graves que nos puede pasar a cualquier persona al día de hoy. Uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué Dios obró así en mí? ¿Qué hice yo? ¿Cómo hacemos para enfrentar eso? Cuando la voluntad de Dios es algo que no podemos comprender, ¿cómo hacemos para pensar eso? En que justamente es un poco lo que estábamos diciendo recién. El hecho de estas cosas que tocan vivir muchas veces nos deben ocasionar una reflexión o una meditación en cada uno de nosotros. Porque como vos mismo estás diciendo, hay cosas que no tienen marcha atrás, no tienen de alguna forma una solución a corto plazo. Y mucho más cuando es el caso de un cáncer, una enfermedad incurable, algo irreversible. Entonces, eso es lo que nos debe llevar a pensar que solución para atrás no tiene. No podemos remediar algo que ya está declarado. Entonces, nuestra reflexión debería apuntar a cómo sobrellevar eso o cómo de alguna forma aliviarlo en mi vida. Y ahí es donde entramos a un plano espiritual
más pleno, que es justamente buscar la forma de que Dios obre en esas cosas. Y ahí es donde muchas veces se complica. Para nosotros que somos creyentes o de alguna forma partícipes de lo que es la fe de Dios, quizás es más sencillo, porque de hecho es más sencillo. Porque uno, una vez que entra a los caminos de Dios, no solamente vive las mismas cosas que el ser humano, que cualquier otro ser humano. Uh-huh. Una vez escuchaba a un predicador que decía: yo cuando conocí a Dios sufría de enfermedades en mi cintura, tenía problemas de vista, tenía problemas de pie plano, tenía problemas en el trabajo, pero después que conocí a Dios, tuve problemas en la cintura, tuve problemas en el trabajo, tuve pie plano, seguí teniendo problemas de vista. Entonces, ¿cuál era la diferencia? Que mi punto de vista o mi visión con respecto a eso cambió radicalmente. Claro. Entonces, es algo que muchas iglesias por ahí hacen mal al promocionarse de ciertas maneras, porque uno ve en la tele, ve en los llamados que hacen por ahí por internet, por donde sea, y ve mucho eso, ¿no? Si claro. tenés tanto problema de tu economía, si tenés problemas de salud, vení que se te va a arreglar todo. Y eso está mal, porque no es lo que Dios nos dice. Es hacer mercancía con las almas, claro. Porque muchas veces Dios puede obrar. No hay duda de que Dios hace milagros en nuestra vida. Claro. Pero Dios justamente no está de alguna forma radicalmente o puntualmente para solucionar nuestros problemas físicos, materiales. Físicos o materiales. Claro. Son consecuencia de nuestro acercamiento a Dios, porque es lo que el Señor Jesús nos vino a decir, que busquemos primeramente el reino de Dios, lo que a Dios le agrada, y todo lo demás Él lo iba a dar por añadidura. Y de eso nosotros nos afirmamos y creemos absolutamente en todo eso. Pero no es justamente la prioridad en Dios corregir mi situación económica, corregir un problema físico, sino que corregir y sanar primeramente mi alma, y quizás la sanación o la curación de mi cuerpo va a venir como consecuencia de esa sanidad del alma. Claro, por eso estoy pensando ahora en muchas oraciones que escucho los días sábados cuando hacemos la oración de rodillas, que muchas veces se piden por distintas cosas. Siempre tenemos, porque siempre hay un enfermo, siempre hay alguien que está padeciendo algo, pero muchas veces se termina diciendo: todo esto es lo que nosotros queremos, pero que se haga tu voluntad. Por ese mismo respeto, ¿no? De no tomarse la atribución de pensar que uno le puede decir a Dios lo que tiene que hacer, ¿no? Uno le pide humildemente y Dios sabrá lo que es mejor o lo que quiere en este momento, ¿no? Sí. Y ahí hay otro detalle, ¿podés creer, Kimei? Que muchas veces nosotros le pedimos a Dios que se haga su voluntad un poco dudando de lo que le estamos pidiendo. Si yo te dijera que bíblicamente está comprobado que Dios cambia su voluntad, ¿qué me dirías vos? Qué raro. Pero es bíblico. Ajá. Y vamos a ver un detalle. Simplemente uno, podríamos leer muchos. En un libro muy cortito de la palabra de Dios. Vamos a leer una historia que quizás mucha gente, aún aquellos que no son lectores asiduos de la palabra de Dios, han escuchado. Que es la historia de Jonás. Jonás, vamos a hacer de alguna forma un resumen de la historia. Dios en una ocasión lo llama, era un profeta de Dios, lo llama para que fuera a pregonar a una ciudad llamada Nínive, que Dios en 40 días, debido a su maldad, la iba a destruir. Jonás, no se sabe por qué, hasta el final de la historia, decide ir justamente en dirección contraria a donde Dios lo había mandado. En apariencia, desobedeciendo a Dios, no acatándose a la ordenanza de Dios. Dios, en el barco que iba, produce una gran tempestad. Él reconoce que es porque él desobedeció a Dios, lo tiran al mar, viene un pez, no se puede decir que es una ballena, sino que es un pez. Se lo traga y lo lleva dentro del pez hasta las orillas de Nínive. Llega a la ciudad, él reconoce que se equivocó, ora a Dios, le pide perdón, llega a la ciudad y comienza a pregonar lo que Dios le había dicho. De acá a 40 días, Nínive va a ser destruida. Y ahora vamos a leerlo, porque estamos hablando de Biblia, no nos olvidemos ese detalle. Sí.
Dice, y fue palabra de Jehová por segunda vez a Jonás y le dijo, capítulo 3 de Jonás, levántate y ve a Nínive, aquella ciudad grande, y publica en ella el pregón que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, y conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad sobremanera grande, a 3 días de camino. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y le dijo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y pregonaron ayuno, y se vistieron de sacos, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó el negocio hasta el rey, y se levantó de su silla, y se echó de sí su vestido, y cubrióse de saco, y se sentó sobre ceniza. Y sigue hablando, y después el versículo 9 dice, ¿quién sabe si Dios se volverá y se arrepentirá, y se apartará del furor de su ira, y no pereceremos? Y eso dice, es lo que la gente de Nínive decía. Sí. Ahora el versículo 10 dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que iba a hacer, y no lo hizo. Uh-huh. De alguna forma cambiaron la voluntad de Dios. Pero que acá es donde debemos preguntarnos y ser sinceros, usar el sentido común, y ser sensatos. En algún momento podemos llegar a pensar que Dios no tenía determinado destruir esa ciudad. Si dijéramos eso, tendremos que creer que tenemos un Dios que es mentiroso, uh-huh, que amenaza y no cumple. Sí. Ahora, Dios tenía predeterminado destruir esa ciudad, uh-huh, pero por el actuar de ellos se arrepintió de lo que iba a hacer. De alguna forma cambió su destino. Entonces muchas veces nosotros, cuando pedimos que Dios haga su voluntad, estamos haciendo bien, pero también debemos creer de que nosotros podemos, mediante nuestras buenas decisiones, uh-huh, nuestras buenas acciones, cambiar el designio de la voluntad de Dios, uh-huh, en cada uno de nosotros. ¿Por qué digo esto? Y vamos a volver al versículo. Ahora vamos al capítulo 4 del libro de Jonás. Dice el versículo 2, y oró Jehová a Jonás, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me precaví huyendo a Tarsis. Y acá es donde está la respuesta. ¿Por qué él fue justamente en sentido contrario? Él ya sabía lo que iba a pasar. Dice, por eso, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo a enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Uh-huh. Jonás sabía el amor insuperable e inmenso de Dios. Y nosotros también debemos conocer ese amor inmenso de Dios. Y tenemos que saber también que Dios se arrepiente del mal para el ser humano. Dios nunca quiso lo malo para el ser humano. Dios nunca quiso el mal del ser humano. Ahora, ahí entraríamos inconscientemente en otra parte. Si Dios no quiere el mal del ser humano, ¿por qué entonces el ser humano ha llegado donde ha llegado? También la palabra de nuestro Dios nos da respuesta con respecto a eso. Sí. Si te parece, lo dejamos para el siguiente bloque, que ya por el horario tenemos que ir redondeando todas las ideas y encapsularlo. Sí, se pasó volando. No sé qué pasó. Esta última hora se me fue decir que Ulises me avisó. Así que pasamos una alabanza y vamos a terminar el próximo bloque. Continuamos con Hablemos de Biblia, el último bloque. No dejamos terminar la alabanza porque estamos cortos de tiempo. Me pasó lo mismo la vez anterior. Voy a tener que empezar a cronometrar mejor el programa. Pero bueno, voy a leer los mensajes para que no me queden en el tintero, ya que se tomaron la molestia de escribirnos, por lo menos lo leo al aire. El primer mensaje es de la hermana Vero Morena. Bueno, está escrito así acá, perdón. Dice, hola, Hablemos de Biblia. Pone las siglas, me encanta cómo se ven las siglas. Muy lindo programa. Felicitarte, Kimei, por tu nuevo proyecto, que sea de bendición para vos y para los que escuchamos. Te pido la alabanza, yo sé que él vive, de Voces de Israel, saluditos. Bueno, para cerrar podríamos poner esa alabanza. Muchas gracias, hermana, por el mensaje. El hermano Roberto Molina escribe, hola, Fausto, buen programa, un saludo para Adrián y avisar que si Dios quiere, hoy vuelve la palabra de verdad. Porque hace varios programas que no han podido juntarse, pero bueno, ahora en un rato seguro van a estar a continuación de nosotros. La hermana Sandra Pinto escribe, hola Kimei, el programa está muy interesante, saludos al hermano invitado, pero en especial al operador. ¿Por qué será? No sé. Excelentes los temas musicales, bendiciones. Se ve que tiene buen gusto Uli, por eso eligió él. El hermano Hugo Hernán nos escribe, saludos mis hermanos, muy lindo programa, Dios siga bendiciendo sus vidas. Y por último, desde el celular de Magalía Vilés, escribe, hola papi, saludos, soy Marcos. Muchas gracias, Marquitos. Así que ahí vemos que Marquitos está haciendo el aguante del otro lado también. Bueno, tenemos que cerrar el programa. Tenemos que cerrar.
La pregunta era, ¿es realmente todo lo que sucede la voluntad de Dios? Y estuvimos hablando que No. que no. No. Pero para cerrar todo, tendríamos que poder definir cuál es la voluntad de Dios, entonces. Claro. ¿Y cómo la conocemos nosotros? Tiene que haber una voluntad que Ajá. es de Dios y Ajá. que es indiscutible e inevitable. Claro, porque estábamos hablando de otros casos en los que, por ejemplo, estábamos hablando de la vacunación, en la que no podemos decir esto es voluntad de Dios o esto no. Pero en el entramado general de la vida, sí hay una voluntad de Dios. Hay una voluntad de Dios. Ajá. Ya la dejamos entrever desde el principio. Mm. Cuando vimos allí el origen del ser humano, vimos cuál era la voluntad de Dios. Pero para encontrarla puntualmente, vamos a ir allí al libro de 1 Timoteo, su capítulo 2, versículo 4. Dice, vamos a leer el versículo 3 para que entender la esencia. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Está hablando de que nosotros debemos orar y pedir y preocuparnos los unos por los otros, porque esto es lo que a Dios le agrada. Dice, y hablando, sigue hablando de Dios, dice, el cual quiere, no permite, quiere. Es voluntad de Dios. Quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere eso. Esa es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Que podamos ser salvos, que podamos vivir bien, que podamos vivir una vida saludable, una vida conforme a lo que Dios tenía predestinado para el ser humano en el principio. Y esto no significa que muchas veces debemos someternos a preceptos rigurosos, cosas complicadas, sino que podamos vivir, como vos decías al comienzo de este programa, tratando de vivir una igualdad entre ser humano y ser humano, vivir una igualdad de una vida saludable, física y mentalmente. Eso es lo que Dios quiere, no solamente que podamos seguirlo a Él. Claro, como decíamos, no solamente es venir a la iglesia. No es solamente venir a la iglesia. Dios quiere que todos los hombres sean salvos no solamente mentalmente, sino que también físicamente. Salvos de enfermedades, de adicciones, sí, de malas costumbres, malos hábitos, porque esto es lo que muchas veces pervierte y desvió al ser humano con respecto al ser humano. Dios al ser humano le dio la plena elección y el ser humano por sí mismo eligió alejarse de Dios. Y si él tomó esa decisión, Dios también se aleja, porque la palabra de nuestro Dios nos dice eso, que si nosotros nos alejamos de Dios, Él se va a alejar de nosotros, pero no porque sea su propósito, no es que sea su voluntad. Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Después la misma palabra de Dios nos dice allí en el libro de 2 de Pedro, su capítulo 3, versículo 9, dice, el Señor no tarda su promesa, hablando de que un día nuestro Dios va a enviar a su Hijo para que también venga para restaurar o reinstituir una nueva creación. Dice, el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo, nuevamente, volvemos a encontrar la misma palabra, voluntad, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto es puntualmente la voluntad de Dios indiscutible, el bienestar del ser humano. Esto no se puede decir será o no será voluntad de Dios. Esto es puntualmente lo que Dios quiere. El resto depende de cada uno de nosotros, las decisiones que nosotros vamos a tomar a lo largo de nuestra vida. Y esto conlleva también un compromiso, porque de alguna forma para darle un cierre a todo esto, Dios, su voluntad es que nosotros podamos acercarnos a Él y vivir una vida saludable. Y que dejemos de excusarnos, como quien dice, culpando a Dios o responsabilizando a Dios de nuestras propias decisiones. Entonces, ¿qué significa esto? Que cada día nosotros tenemos delante de nosotros la elección, si nos vamos a acercar a Dios, ¿nos vamos a acercar a la voluntad de Dios o nos vamos a ir alejando? Entonces, la voluntad de Dios justamente es que nosotros podamos ser personas saludables. El resto depende básicamente de nosotros. Dios justamente quiere eso, que nosotros podamos ser personas diferentes, pero para con nosotros mismos, para con nuestros semejantes y para con Él. De alguna forma sería una forma de cerrar este programa. Me encantó, muy linda. Me encantó cómo te manejaste para en 5 minutos poder hacerle un broche a todo. La verdad que disfruté mucho el programa de hoy. La charla se hizo ligera porque pasó enseguida. Yo cuando me di cuenta ya teníamos que terminar. Pero bueno, gracias a Dios pudimos charlar. Yo por lo menos estoy satisfecho con lo que charlamos. Me ha gustado cómo salió el programa. Y bueno, esperando que la gente del otro lado haya podido disfrutar también del programa. Que lo que lo estén viendo por YouTube también
lo puedan disfrutar, que puedan comentar cualquier cosa. El hermano también me decía que cualquier duda que tengan del tema, cualquier cosa que no se haya clarificado, pueden hablar con él. El que tenga su número puede escribirle sin ningún problema. Y bueno, no sé si querés despedirte vos primero. Bien, yo de mi parte te agradezco tu invitación al programa. Te animo a que puedas seguir adelante. Yo sé y soy consciente que hay un montón de temas que se pueden tocar, cosas que son para instrucción de la gente, aquellos que no conocen de los caminos de Dios, cosas que a nosotros como hijos de Dios, como personas conocedoras también, nos lleva a meditar. Entonces, animarte a que sigas. Yo sé que hay un montón de personas capacitadas como para llevar este mensaje a aquellas personas que aún no lo conocen y para hacernos meditar a aquellos que sí lo conocemos. Así que el Señor te pueda seguir bendiciendo y bueno, será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, Adrián. Bueno, estamos finalizando el programa, entonces así le dejamos el espacio a los siguientes. No quiero comerles ninguna parte de su tiempo. El lunes que viene va a haber programa a la misma hora. Todavía el invitado no lo tengo definido porque no sé si está comprometido para otra cosa, tiene un viaje. Bueno, no lo quiero decir para no arruinarlo. Pero que vamos a estar con alguien, vamos a estar con alguien. De alguien me consigo. Alguien me consigo. Así que muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy y espero que el lunes que viene también puedan estar.